Precisamente profundizamos en ello, son 71 años de relaciones de carácter bilateral, con un balance en el que nos ayuda a hablar de todo ello Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación de Venezuela, copresidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Irán, así que nadie mejor para contarnos cómo van esas relaciones. Vicepresidente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias. Usted ha llegado hace muy poquito de Irán, estuvo en la asunción del nuevo presidente, Ebrahim Raisi. ¿Cómo estuvo eso? ¿Usted se reunió con él? ¿De qué hablaron? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el nuevo jefe de Estado de Irán? Bien, ahí se fue en una visita oficial desde el punto de vista de nuestro gobierno, con una misiva del presidente de la República y la comunicación que le refiriera al presidente de Irán. Debemos recalcar los lazos profundos de amistad que unen a Venezuela e Irán y dos componentes que podríamos referir, que son en este momento estructurales. Uno, la concepción antiimperialista. Eso, más allá que una consigna, es una doctrina. Es una posición profundamente bolivariana en el caso nuestro y tiene que ver con la visión de negar la actitud de cualquier imperio, sea cual sea el imperio, que pretenda imponerse sobre el derecho a la autodeterminación de cada uno de nuestros pueblos. Adicionalmente, las medidas coercitivas que se han planteado en el caso de Estados Unidos en contra de Irán y en el contra de Venezuela dan cuenta precisamente de una plataforma común desde el punto de vista del desarrollo. Nosotros creemos, estamos firmemente convencidos que el derecho al desarrollo es parte de los derechos humanos. El derecho que tenemos los pueblos a enarbolar lo que queremos. No solamente se trata de resistir, no solamente se trata de la gallardía con que se enfrenta precisamente una agresión como la que ha enfrentado Venezuela por parte de Estados Unidos, sino que adicionalmente el derecho al desarrollo. Es por eso que la relación entre Irán y Venezuela, en este nuevo ímpetu que genera precisamente a partir de lo que va a significar el nuevo periodo del presidente de Irán, los planteamientos que ha hecho el presidente de la República, se van a fundamentar en procurar la independencia para la producción. Y la independencia para la producción se fundamenta en buena parte de la independencia tecnológica, de la ciencia y la tecnología vinculada a la producción. Es decir, que aquellos que pretendieron hacernos presos desde el punto de vista de la dependencia tecnológica, de la concepción colonialista, desde el punto de vista de nuestros países, bueno, vamos a tener la posibilidad de tener una amplia visión de desarrollo. ¿Hay diferencias en el gobierno que estuvo hasta hace unos días de Hassan Rouhani con el nuevo gobierno, o todo eso que usted nos dice, vicepresidente, se enmarca, digamos, en una política de Estado, una política pública de Estado de Irán, en este caso específico sobre Venezuela y sus relaciones? Sí, nosotros tenemos una política pública, una política integral desde el punto de vista de Estado, y debemos decir más, la relación de Venezuela, la relación geopolítica de nuestro país está enmarcada dentro del Plan de la Patria. Nosotros tenemos una visión que está en el cuarto objetivo del Plan de la Patria, donde se articula toda la geopolítica. En el caso de Venezuela es una geopolítica de paz, es una geopolítica de integración, pero adicionalmente de hermandad desde el punto de vista de nuestros países. Nosotros estamos cumpliendo 71 años de la relación entre Irán y Venezuela, pero esos 71 años tienen 22 años de un profundo dinamismo, y es a partir del comandante Chávez, es a partir del presidente Maduro, donde se genera toda la visión profunda de hermandad y solidaridad. Y un elemento que, insisto, no es circunstancial, tiene que ver con la concepción antiimperialista. Eso nos une como pueblos, nos une como países. Cuando se estaba reciente en la visita de Irán con las distintas personalidades, funcionarios del gobierno, del Estado iraní, que tuvimos la oportunidad de conversar, vale la pena destacar la profunda admiración que permanentemente se ha tenido sobre el pueblo de Venezuela. A Venezuela se le ve como un pueblo de gallardía, como un enclave mundial desde el punto de vista de lo que son precisamente las reservas para enfrentar cualquier agresión que se pretenda contra nuestros países. En este caso nos une precisamente ese esquema, esa visión de desarrollo entre ambas naciones. Son 71 años de relaciones. Para Irán, la mayor parte de este tiempo ha sido una nación que ha tenido que sufrir los embates de un bloqueo ilegal por parte de Estados Unidos. La República Islámica de Irán, prácticamente desde que nace, comienza a sufrir los efectos de distintas formas, a través de distintas estrategias de Occidente para bloquearla. ¿Cuánto hay por aprender también de esa resistencia, de esa resiliencia, de algo que, por ejemplo, usted nos hablaba de la industria, de la producción, en lo que han logrado salir adelante en medio de tanta adversidad? Sí, ese es el punto probablemente central de lo que se ha venido asumiendo con mucha humildad
en la profundidad de la relación con Irán y Venezuela. Nosotros hemos transitado distintas etapas, distintos momentos. Un primer componente tuvo que ver con todos los procesos de industrialización de nuestro país asociados con empresas, en este caso de Irán. Recordamos, por ejemplo, lo que ha sido instalación de fábricas de plástico, instalación de fábricas para la industria de materiales de construcción, lo que corresponde al sector automotriz, que es parte de lo que se ha venido desarrollando, otros sectores como agrícola, petroquímico, etcétera, que se han venido desarrollando a lo largo de este tiempo. Sin embargo, en este momento hay una ruptura, y esa ruptura tiene que ver con los 7 años de agresión que ha tenido Venezuela. Esos 7 años de agresión más recientes han llevado a un esquema donde las sanciones, el esquema coercitivo que se pretendió contra nuestra nación, plantea una especie de secuestro desde el punto de vista de nuestras capacidades productivas. Los países, los imperios, nos hacen dependientes a los países que vamos en lo que se denomina normalmente en vías de desarrollo, y nos hacen presos de su tecnología, nos hacen presos para hacernos precisamente de su mercado. Hacíamos referencia recientemente como, por ejemplo, la televisión. Cuando aquí en Venezuela se decidió que venía la televisión a color, nos hicimos presos de una tecnología, y esa tecnología tenía que ver con lo que producía Estados Unidos y estaba haciendo de los países latinoamericanos, y en el caso de Venezuela lo estaba haciendo de su mercado. Ahora, cuando ellos determinan las sanciones, están afectando todo lo que es las capacidades productivas internas del país, es decir, todo lo que es la generación de bienes de capital, todo lo que son los engranajes desde el punto de vista de la producción, y cuando ellos te dicen te sancionan, están pretendiendo no solamente afectar el flujo financiero, no solamente afectar lo que corresponde a la comercialización, sino que adicionalmente afectarte la producción. ¿De dónde viene la electricidad? ¿Cuál es la dependencia tecnológica para las turbinas que están en el Guri? ¿Cuál es la dependencia tecnológica para las estaciones de bombeo de agua en las ciudades de nuestro país? ¿Cuál es la dependencia tecnológica de todo el sector automotriz? Entonces, cuando dicen te sancionan, lo que están procurando es quitarte, moverte el piso desde el punto de vista del sistema productivo y las capacidades de desarrollo. Es decir, que el imperialismo nos ha hecho colonias dependientes de ellos para garantizar sus mercados a lo largo del tiempo. Parte de lo que hemos aprendido profundamente en el caso de Irán son el elemento 1 de la capacidad de tener economía de mantenimiento. Economía de mantenimiento es la capacidad de reparar cosas, la capacidad de encontrarse un bien de servicio, un vehículo, cualquier elemento, y poder repararlo y volverlo a poner en capacidad operativa. ¿Qué significa eso para Venezuela? ¿Y eso lo han hecho ellos durante cuánto tiempo, vicepresidente? Bueno, ha sido todo el desarrollo, todo el desafío. Todo el tiempo que han estado bloqueados. Claro, que tú tienes ahí 2 elementos que son importantes. Uno es no rendirse. Y eso en Venezuela sabe mucho de no rendirse, sí. Pero el pueblo iraní dijo, no me rindo, y además desarrollo mis capacidades para sostenerme, capacidades de reparar embarcaciones desde el punto de vista naval, capacidades de reparar tractores, capacidades de reparar vehículos, etc. Nosotros ahí tenemos un cúmulo de aprendizaje que nos lleva también en nuestra propia ruta hacia la transición al socialismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos las lleva? Porque nosotros en la construcción venezolana tenemos una cultura que tiene que ver con mucha dependencia y tiene que ver con el rentismo petrolero. Nosotros normalmente, históricamente, tuvimos grandes excedentes desde el punto de vista de ingresos y éramos capaces de cualquier cosa que se dañaba, cualquier cosa que se deterioraba, simplemente sustituirla por un bien nuevo. Bueno, estos 7 años, desde el punto de vista de bloqueo, de agresión financiera, han llevado que buena parte de los factores productivos de nuestro país requieren una economía profunda del mantenimiento. Allí hay un aprendizaje emblemático en el caso de Irán. Pero adicionalmente a lo que se corresponde con la capacidad de reparar, hay el dominio, la necesidad del dominio de la ciencia y la tecnología para la producción. Es por eso que parte de la relación estratégica se ha asumido en cómo nosotros aprendemos de la economía del mantenimiento, de sus conceptos, de su doctrina, pero adicionalmente a liberar nuestras cadenas productivas precisamente a partir del dominio de la técnica, a partir del dominio del conocimiento, y que cada uno de los eslabones que están rotos y que nos hicieron dependientes adrede, nos hicieron dependientes, quiero insistir, para hacernos presos, para hacernos mercado. Bueno, nosotros ahora no vamos a ser simplemente un mercado, sino que vamos a tener la capacidad de producir lo que nos corresponde, y hay una relación desde el punto de vista estratégico de lo que concebimos en el caso de Irán. Uno de los elementos muy importantes, veníamos con la instrucción del presidente de la República y se planteó en el caso de Irán, es tener un plan de desarrollo de largo aliento, un plan de desarrollo de varios años. Nosotros vamos a enmarcar... Que incluye toda esa estrategia de ciencia y tecnología. Incluye los componentes vinculados, primero, a los grandes eslabones sobre los que se sustentan para enfrentar el bloqueo, lo que corresponde a la logística, lo que corresponde a circuitos económicos y financieros,
financieros, lo que corresponde a la ciencia y la tecnología y por supuesto a las redes, como decíamos ahora, del mantenimiento. ¿Sobre qué esos que son componentes vertebrales y transversales se van a fundamentar? Bueno, está el desarrollo de una visión de complementariedad económica productiva. Aquellos que creen en las relaciones de dominación entre los países, de subyugar a un país sobre otro, probablemente no saben qué significa complementariedad económica productiva. Pues bien, vamos a ver la matriz productiva en el caso de Irán, la matriz productiva en el caso nuestro, y sobre eso nos articulamos. Pongo algunos ejemplos. Nosotros tenemos necesidades vinculadas a lo que es desarrollo de maquinaria, a lo que corresponde a procesos industriales, son parte de nuestras necesidades. Irán, por condiciones climáticas, condiciones geológicas, tiene restricciones para la producción de ciertos rubros de alimentos. Bueno, tenemos ahí posibilidades de complementarnos y de generar alianzas. Las cadenas de hierro, acero, aluminio también tiene visión desde el punto de vista de complementariedad productiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a procurar? ¿Cómo tenemos sobre necesidades reales, que es lo que ellos demandan, lo que nosotros necesitamos, no solamente las rutas comerciales, sino que cómo logramos generar un nivel más, que es precisamente el de ese encadenamiento y la generación de valor entre nuestras economías? Es la complementariedad, ¿no?, de la que hemos visto el relacionamiento de Venezuela con Irán y con muchas otras naciones. Para el caso también de toda la estrategia petrolera, vicepresidente, ¿cómo van esas relaciones? Y en este aprender y acompañarse y complementarse, ¿cuál es la estrategia? Bueno, ahí, como decíamos, elementos centrales desde el punto de vista de las áreas temáticas. Antes decíamos los conceptos, los aspectos generadores desde el punto de vista de la temática, y hay elementos que son sectoriales. Dentro de los sectoriales tenemos el componente energético vinculado específicamente a hidrocarburos, todas las gamas que implica, incluido el sector petroquímico, lo que corresponde específicamente al sector industrial, sector productivo, al área agroalimentaria, que es otro componente importante que van a ser estructurales en la relación, al sector energético, pero ahora vinculado a la electricidad, que es otro de los aspectos que está vinculado en el caso de la relación. Por supuesto, el turismo se ha venido articulando, incluso se firmaron acuerdos en pleno año de pandemia, en el caso del 2021, y algunas áreas que van a ser enclaves desde el punto de vista de la relación entre nuestros países. Por ejemplo, tenemos una relación de complementariedad vinculado a combatir el tema de la salud, en el caso del COVID, y ahí se generan plataformas comunes precisamente, no solamente en la industria farmacéutica, sino la capacidad de aportar. Que Irán ya tiene su propia vacuna. Sí, y adicionalmente como nosotros, fíjate, mientras otros se unen para la guerra, mientras otros se unen para la agresión, nosotros estamos buscando esquemas de unirnos precisamente para combatir el caso del COVID, combatir en caso de lo que significa la generación de alimentos para poder, lo que han procurado en función del bloqueo, de generar hambre y generar dificultad en el caso de cada uno de nuestros países. Evidentemente, como es lógico, nosotros estamos en una situación desde el punto de vista de bloqueo y hay una cantidad de aspectos que son parte del desarrollo de nuestras relaciones que se llevan de alguna forma compartimentada desde el punto de vista de la información para que precisamente podamos garantizar el éxito desde el punto de vista del desarrollo de las tareas que tenemos pendientes. Por último, desde la perspectiva política, vicepresidente, es la relación Venezuela-Irán fortalecida con todo esto que usted nos ha dicho, ¿en el marco de qué estrategia geopolítica, si se quiere? Porque vemos que Estados Unidos ha llegado un nuevo presidente, Joe Biden, pero su política exterior es exactamente igual de agresiva a la anterior del expresidente Donald Trump. Sobre Rusia, sobre China, sobre todas estas naciones que también anhelan autodeterminación, independencia, paz, hacer su modelo de país como lo desean y como su pueblo también así lo ha deseado. Entonces, en esa perspectiva, se lo pregunto. Sí, ¿qué significa en este momento de la historia de la humanidad que un país pretenda secuestrar al mundo? ¿Qué significa que un grupo de países, no solamente el caso de Estados Unidos, sino los que le hacen conciertos, deciden, por ejemplo, que no existen más relaciones comerciales para los otros? O deciden que ellos son los censores para quién puede comercializar, quién puede producir, quién puede hacer cada una de las cosas. ¿Cuántos países de los que estamos bloqueados precisamente se nos está negando el derecho al desarrollo y se nos están negando el derecho o pretende negársenos el derecho a fomentar niveles de equilibrio distintos desde el punto de vista de nuestras naciones? ¿Qué ha significado esta etapa de agresión desde el punto de vista de lo que ha significado las medidas coercitivas y lo que ha hecho Estados Unidos para la afectación del sistema mundo, para la afectación de lo que debería corresponder con un sistema de derechos humanos a nivel internacional? ¿Qué han hecho cada uno de los organismos internacionales precisamente ante esa pretensión que se ha venido generando y después pretender lavar como un blanqueo
a partir de supuestas ayudas humanitarias y tratar de dejar esa visión desde el punto de vista de lo que significa el imperialismo a nivel del mundo. Este momento de la historia, si bien toda la etapa de la histórica tiene que ver con la concepción del imperialismo, la atrocidad que ha pretendido Estados Unidos en el tiempo reciente es profundamente grave para la humanidad. Han pretendido secuestrar al mundo, han pretendido que no existan los derechos desde el punto de vista de las naciones. Bueno, lo que Venezuela está fomentando, no solamente en el caso de Irán, sino que en el caso de una geopolítica distinta, son precisamente lo que está consagrado en el Plan de la Patria. Son los equilibrios, es una visión multipolar, es una visión pluricéntrica desde el punto de vista del mundo y que nadie tiene derecho en ninguna parte del mundo a imponerle su verdad a otros países y que todos tenemos el derecho a desarrollarnos como consideremos que corresponde. Eso es parte del principio de la democracia. El principio fundamental de la democracia es la autodeterminación. Pues aquí hay algunos... Y parte de los principios de Naciones Unidas. Absolutamente. Eso es una reflexión sumamente importante. Esta oleada del imperialismo, cómo ha violentado principios del sistema de Naciones Unidas, cómo se han afectado principios desde el punto de vista del equilibrio, y ahí viene una visión. Lo que estamos generando en el caso del presidente de la República, en el caso de nuestro país, en esa relación geopolítica, no es un tema simplemente de relaciones bilaterales, no es simplemente una apuesta de cómo se relaciona Venezuela con otros países, es una defensa de los intereses del mundo, es una defensa de los intereses de los pueblos, que es precisamente el derecho a existir, el derecho a ejercer con soberanía la concepción de que este planeta pertenece precisamente a todos, es decir, que no son principios de relaciones entre dos países. Estamos enarbolando los principios del sistema de Naciones Unidas en el hermanamiento y en hacer contrapeso a las visiones imperiales. Cuando nos decían en el caso de Irán, y se miraba y se decían, ¿de dónde son ustedes? De Venezuela. Y lo que decían es, ustedes enarbolan las causas de los pueblos. Y hay un profundo orgullo de lo que se enarbola en el caso de Venezuela y como eso corresponde a la visión integral de autodeterminación y una visión profundamente antiimperialista. Y esto es muy importante porque es la causa de los pueblos que a veces están resistiendo de manera silenciosa y que pueden ver cómo otros países se relacionan, cómo se desarrolla la concepción integral de la democracia y eso también esperanza. Y ver con todo eso que usted nos dice, con eso lo despido, vicepresidente, que no están solos. Todos estos pueblos que luchan desde sus propias naciones, con sus características, pues es que no están solos. Hay una cantidad de otros pueblos en el mundo que acompañan. Sí, eso es una de las cosas más absurdas, más nefastas y paradigmáticas que está generando las sanciones de Estados Unidos. Son crímenes de lesa humanidad lo que ha generado las sanciones y las medidas unilaterales, pero van a tener unas consecuencias. Nosotros no nos vamos a arrastrar, nosotros vamos a desarrollar nuestra economía. Y parte de lo que buscaban, que era afectar la moral y la dignidad de la gente, ahora los pueblos están teniendo mayores razones y mayores causas para la dignidad y para seguir luchando. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.